influencia de la música es el tema que vamos a estar tratando en este capítulo. La pregunta es por qué tenemos que hablar, o por qué se quiere hablar, o por qué se está poniendo en la palestra últimamente este tema. ¿Por qué hablar de la influencia de la música? Es cierto que la música puede tener su grado de influencia sobre nuestras vidas de alguna forma. Bueno, han sido los especialistas en diferentes materias quienes han dicho una y otra vez que sí, que la música tiene la capacidad de influir significativamente sobre los seres vivos y particularmente sobre los seres humanos. Por ejemplo, dícese que la música tiene la capacidad de influir sobre el desarrollo cognitivo de las personas. Por cognitivo nos referimos a la capacidad de razonar y procesar la información que nos es compartida. O sea, la música puede influir en nuestra manera de pensar, creer y, aunque parezca increíble, decidir. Porque podríamos decir entonces que si esto es así, la música podría ayudarnos a mejorar, entre otras cosas, nuestra concentración. La buena música puede ayudarnos a concentrarnos mejor, ¿verdad? Puede ayudarnos con el aprendizaje, inclusive se ha dicho que puede ayudarnos con el lenguaje, a tener la capacidad de desarrollar muchísimo mejor nuestro lenguaje, la memoria, inclusive las habilidades matemáticas, entre otras habilidades. De hecho, se le recomienda muchas veces a los niños o a los adolescentes acompañar sus estudios con el aprendizaje de algún instrumento musical o inclusive el canto. Por estas razones que acabamos de mencionar, nos ayuda con la concentración, a razonar, a procesar mejor la información, entre otras cosas. Nos ayuda con la memoria y a desarrollar habilidades muy particulares. De ahí que quienes tengan problemas de aprendizaje mejoran su rendimiento al aprender a tocar un instrumento musical como por ejemplo el piano, la guitarra, el violín, qué sé yo. De modo que la música como tal sí puede influir, y puede influir en la vida de una persona aún desde el vientre de su madre. Dícese que un feto en el vientre de su madre puede percibir los sonidos desde la 8ª semana de su concepción. Y entre la 15ª y 24ª semana, ya su oído está desarrollado y listo para poder escuchar, entre comillas, el medio externo, ¿verdad? Por lo tanto, un feto con 15 o 24 semanas no solo percibe, ¿verdad?, sensaciones o sonidos, sino que puede escucharlos y puede escuchar música. La música puede inclusive estimular el desarrollo del cerebro y la construcción de nuevas puentes neuronales y establecer nuevas conexiones en la edad fetal, mientras el bebé está en el vientre de su madre. No en vano los judíos, no sé si todavía tienen la costumbre, pero los judíos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, tenían la costumbre de cantar salmos a sus bebés mientras las mujeres los tenían en su vientre, o recitarle inclusive la Torá, la palabra de Dios, a los niños
cuando estaban en el vientre de su madre. Hoy se ha comprobado que esta práctica puede estimular el desarrollo del cerebro, repito, y la construcción de puentes neuronales y establecer nuevas conexiones en edad fetal. Mejora la capacidad de codificar los sonidos y el habla. Son niños que probablemente cuando nazcan no van a tener ningún tipo de problemas para hablar, ¿verdad? Para hablar bien. No tienen que mandarlos a terapia de lenguaje, ¿verdad? Porque ya desde el vientre de su madre han sido estimulados. Estimula la frecuencia cardíaca, lo que aumenta la oxigenación de las células. Quizás en parte sea también por esto. El bebé en el vientre de su madre, al escuchar música, se le estimula la frecuencia cardíaca y aumenta la oxigenación de las células. Ayuda a los bebés a producir endorfinas y a tranquilizarse, a que tengan un mejor apetito, duerman mejor y lloren menos al nacer o después de nacer. Vea qué cosa más interesante esta de producir endorfinas y tranquilizarse, ¿verdad? Muchos traumas que sufren las personas, muchas veces las sufren desde que están en el vientre de su madre. Un niño que se siente amado en el vientre de su madre y que, entre comillas, suele escuchar música, pues va a tener menos problemas que otros niños. ¿Por qué? Bueno, porque el escuchar música o percibir en un principio les puede ayudar a los bebés a que tengan un sistema inmunológico más fuerte, más desarrollado y sean menos propensos a desarrollar problemas de salud al nacer también. En el desarrollo emocional, es claro que la música puede ayudarnos a gestionar las emociones. Hoy se habla, sobre todo entre los jóvenes, se habla de música cortavenas que llaman. Han sufrido un desamor y se ponen a escuchar música, cierta música, con cierta letra, y de repente se frustran, se deprimen más y lloran, ¿verdad? Porque la música tiene esa particularidad, puede ayudarnos a gestionar mejor las emociones, como la alegría, no solo la melancolía, como la tristeza o la tranquilidad, ¿verdad? Porque ella puede ayudarnos a relajarnos, a calmarnos, a tranquilizarnos. Inclusive hoy se habla de música para dormir, ¿verdad? Entonces la música puede ayudarnos a gestionar mejor nuestras emociones. En lugar de llevarnos a un estado melancólico y depresivo, puede ayudarnos a levantarnos de ese estado de desánimo y ayudarnos a calmarnos y a relajarnos e inclusive a dormir mejor. En el desarrollo personal puede ayudarnos a desarrollar nuestra autoestima y a motivarnos o inspirarnos. Tenemos, por ejemplo, esta canción, un tema de la película Rocky, creo que se llama El Ojo del Tigre, ¿verdad? Y la gente en el gimnasio la pone, inclusive se siente como Rocky, o salen a correr y ahí van con sus audífonos escuchando Ojo del Tigre y motivándose para correr y terminar la carrera. Y por mencionar un tema, hay muchos temas que se usan hoy en día para motivar a las personas a hacer las cosas, ¿verdad? Que podríamos mencionar muchos temas, ¿verdad? Que son inspiradores y motivan a las personas a ir más allá de sus fuerzas. Entonces ella puede ayudarnos en el desarrollo personal, sobre todo cuando escuchamos temas motivacionales o inspiracionales. En la cultura popular, la música ha sido usada y puede influir en la moda, en el arte, el comportamiento y la identidad cultural y social de los pueblos. Quizás aquí vamos a quedarnos brevemente, pero es casualmente a través de la música que se han impuesto modas.
Entonces, cuando un cantante como Michael Jackson usaba pantalones tubo y pica pollo, ¿verdad? Les recortaban el largo del ruedo del pantalón y usaban medias blancas y zapatillas, una chaqueta de cuero que podía ser negra, que podía ser roja, con remaches que podrían ser brillantes o lentejuelas, y un guante en una de sus manos y un corte de pelo en particular, bueno, impuso definitivamente una moda. ¿Por qué? Porque la música tiene esa particularidad, puede influir en la moda, el arte, el comportamiento y la identidad cultural y social de los pueblos. Entonces igual podríamos hablar con el rap, ¿verdad? Pantalones anchos, caídos en las caderas, se puede notar su ropa interior, camisetas largas que pueden ser holgadas o pueden ser más cortas, que pueden ser sin mangas, con cadenas en alguna parte, y entonces establecen, ¿verdad? Tienen esa particularidad de influir en la moda, el arte, el comportamiento y la identidad cultural y social de los pueblos, lo que es muy peligroso. Lo que es muy peligroso, sobre todo, estamos hablando de la música en la iglesia, porque muchas veces se adoptan los ritmos, los instrumentos, el estilo de música, el formato de la música secular y se trae a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que la música tiene la particularidad de influir en la moda, el comportamiento y la identidad cultural y social de los pueblos. De manera que estas costumbres y estas tradiciones y estas formas y estos formatos y estas modas van a afectar la vida también de la iglesia. Y el cuidado que tenemos que tener con la música que nosotros programamos en nuestra iglesia. El aprendizaje. ¡Wow! La música puede ser una valiosa herramienta que nos ayude a comprender y a procesar mejor la información, que nos puede ayudar a concentrarnos y a retener la información que nos ha sido compartida. Por poner un ejemplo, cuando los niños entran a primer grado en la escuela, por lo menos en nuestro país, creo que sucede en muchos otros países, ya usted verá en primero o segundo grado a los padres consiguiendo en las redes las tablas de multiplicar, pero con música, cantados, y tal vez usted está luchando ahí con el niño para que se aprenda las tablas de multiplicar, lo que es fundamental, lo esencial, y al niño le cuesta. Pero si usted le pone música, 1 por 1, 1, 1 por 2 son 2, y le pone música, y el niño, sobre todo si es una música pegajosa, va a ser más fácil para el niño aprenderse las tablas de multiplicar. Yo recuerdo en el seminario, nosotros teníamos que memorizar mucho, yo creo que eso ha cambiado, bueno, en nuestro seminario era así. En evangelismo teníamos que en ayuno personal aprendernos 30, 40 versículos para un quiz o para un examen. En Héroes de la Fe teníamos que aprendernos el capítulo 11 del libro de Hebreos de memoria. Y entonces en las clases siempre teníamos que estar memorizando. Y recuerdo que se dio un fenómeno, por decirlo de alguna manera. Estudiando el libro de Apocalipsis, teníamos que aprendernos los nombres de las 7 iglesias, ¿verdad? Y yo no sé por qué razón, pero se nos pegaba. Entonces a alguien se le ocurrió ponerle música. Entonces comenzamos a cantar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, ¿verdad? No se nos pegaba, yo no sé por qué razón teníamos problemas, pero a alguien se le ocurrió que lo cantáramos, y ahí estábamos nosotros en los recreos y en los tiempos libres cantando la canción de las 7 iglesias de Asia Menor mencionadas en el libro de Apocalipsis, y salimos adelante. Entonces la música puede ser una valiosa herramienta que nos ayude a comprender y a procesar la información, a concentrarnos y a retener esa información que nos ha sido
compartida. De hecho, personas que hoy tienen problemas para retener información en su banco de datos, ¿verdad? Se les facilita con la música, ¿verdad? De hecho, a veces, sin querer nosotros mismos, escuchamos una melodía en la radio o en la televisión o en las redes sociales y no era nuestro interés aprenderla, pero es tan pegajosa, quizás porque fue diseñada para eso, sobre todo en marketing o los anuncios comerciales, en la publicidad, y se nos pega. Y estamos dándole y dándole y dándole y dándole a él, pero sin hacerlo premeditadamente, comenzamos a cantar la canción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la música tiene la particularidad de ser una valiosa herramienta que puede ayudarnos a comprender, a procesar y a retener información, a veces aunque no nos lo propongamos. No así la música estruendosa y sin equilibrio. Sin equilibrio queremos decir que la música debe tener, entre otras cosas, una melodía, debe tener un compás y debe tener también ritmo. Entonces debe haber un equilibrio entre estos tres componentes, si no, no es música. Bueno, resulta que la música estruendosa, por no hablar de géneros, sin equilibrio, puede causar los efectos contrarios. Atonta a las personas, inhibe el desarrollo de su cerebro, de la inteligencia, de la capacidad cognitiva, de percibir, de razonar y procesar y retener la información, ¿verdad? Invierte. Casualmente los efectos, se han hecho experimentos con animales, vacas por ejemplo, o con plantas, y se les ha puesto diferentes tipos de música. Y la música estruendosa, por ejemplo, se me ocurre mencionar la música rock, causa efectos negativos en el crecimiento, el desarrollo y la productividad de las plantas o de las vacas lecheras. No así música con un mayor equilibrio, como cierta música clásica, la relaja a las plantas iguales a las vacas y aumenta el crecimiento, el desarrollo y la productividad de estos seres vivos. Por eso la música ha sido usada. Escúcheme lo que voy a decir. Para torturar a un enemigo. Ponen parlantes, ponen una música estruendosa a todo volumen y de esa manera procuran atacar los sentidos de aquella persona y torturarlos. Crecimos viendo fábulas donde un hombre, un oso creo que era, quería dormir, ¿verdad? Si no recuerdo, era un oso, pero había una gotera. No lo dejaba dormir. Era una tortura, ¿verdad? Solucionaba el problema de la gotera y de repente estaba el reloj. Tic-tac, 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 tic. Y son sonidos comunes en un momento. Pero cuando usted necesita dormir, cualquier sonido es una tortura. Ahora imagínese usted encontrándose usted en una habitación solo, sin agua, sin alimentación, yo no sé si con mucha luz o poca luz, en determinadas circunstancias, y le ponen un montón de parlantes para escuchar música estruendosa. Bueno, la música ha sido usada y seguirá siendo usada para torturar. Puede ser usada para motivar o manipular o influir en las decisiones de las personas. Por ejemplo, en los consumidores a la hora de comprar. Lo hemos mencionado muchas veces. Usted entra a un supermercado y difícilmente ahora un supermercado no usa música de fondo. Si el supermercado no hay mucha gente, entonces lo que hacen es poner música suave y relajante para que la gente se quede en el supermercado pensando que más puede comprar. Pero si hay mucha gente, necesita que entren, que compren y se vayan, porque hay más gente que está entrando. Entonces ponen un poquito de música más alegre, no sé, más ligera, más rápida, no sé, para que la persona se motive a comprar rápido,
a salir y dar espacio para que otros entren y puedan comprar. Se hizo un experimento, yo no recuerdo si fue en los años 60 o en los años 70, en los cines, y se proyectaba en los anuncios, ¿verdad? De fondo cierta música. Sí, estamos de acuerdo que era como un mensaje subliminal, que decía, compre palomitas, compre palomitas, compre papas, compre papas, compre papas. Y la gente estaba inquieta, se levantaba, salía, entraba, salía y compraba palomitas y a comprar papas y otras cosas. La música es ampliamente usada, vuelvo a repetir, en el marketing, en la publicidad o en los anuncios. Ellos se vuelven muy creativos, ¿verdad? Y buscan la música, las notas, los tonos, los ritmos adecuados para inducirlo a usted a comprar perfumes o alimentos, ¿verdad? Entre otras cosas, ropa, zapatos, qué sé yo, el consumismo, ¿verdad? Y viene la música, recordamos, igual en los años 50, en los años 60, aquellos famosos anuncios en diciembre de la Coca-Cola, ¿verdad? O recordamos los anuncios de Marlboro para que la gente consumiera tabaco, etcétera. Y hoy en día la música ocupa un lugar preponderante dentro del marketing o la publicidad, porque puede inducir a las personas simple y sencillamente a comprar los productos que ellos quieren que nosotros básicamente compremos. Todo esto lo sabe el diablo. Todo esto lo sabe Satanás. De hecho, él ha encontrado a través de los años la forma de usar la música para inducirnos a hacer lo que él quiere. Música cortavenas, ¿verdad? Música protesta que induce a la gente a la violencia. Es otra, ¿verdad? Esa es otra. Ha sido usada para eso, para levantar a las masas a rebelarse en contra de tal o cual cosa o tal o cual situación. Recordamos durante la Segunda Guerra Mundial cómo Adolf Hitler usó la música, y se me escapa su nombre, particularmente de un autor, ¿recuerda usted? Esta música, y se me escapó el nombre de este señor, que me disculpe el señor donde quiera que esté, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? La música es usada simplemente para manipular a las personas, y Satanás lo sabe muy bien. En los años 60, 70 y 80 se usaban mensajes subliminales, ¿verdad? Que al poner usted el disco al revés o reproducirlo al revés, usted podía escuchar mensajes claritos: asesínate, mátate, mata, haz esto, el otro, el 666, Satanás es bueno, qué sé yo. Ahí están los mensajes subliminales. Entonces comenzó a hablar de música satánica, que hoy yo creo que sí existió, pero mucho era publicidad y marketing, porque en realidad los artistas no eran de índole satánica. Se decía que muchos antes de un concierto sacrificaban un pollo, sacrificaban una gallina, un gato, un perro, y que eran adoradores del diablo y Satanás. Entonces la gente compraba los discos y quería oír la música a ver si es cierto que era satánica y que tenía mensajes subliminales. Sí, tenía mensajes subliminales. No todos eran satánicos, porque esto ha aparecido también en producciones cristianas, o que se podrían llamar, o alguien llamó cristianas. Entonces en los años 60, 70 y 80 se usaban mensajes subliminales en muchas grabaciones. Mensajes capaces de influir en la voluntad de las personas. Hoy no se usan. Sin embargo, las letras, la música y los ritmos son suficientes para influir en la vida política, moral, social, cultural, espiritual y religiosa. En nuestro país tenemos un partido del que no voy a hacer mejor mención, un partido político, que podríamos decir que llegó al poder gracias a la propaganda, la publicidad que usó. Y hacían, yo no recuerdo, caravanas, no me acuerdo de qué se llamaban,
y iban por todo el país con músicos y con cierta música y con cierto estilo y con cierto formato, oiga, y movieron a las masas, ¿verdad? Porque la música tiene esa particularidad, ¿verdad? Entonces ya no se usan mensajes originales, pero no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Por la letra, los ritmos, las notas, los tonos que han sido escogidos, usados, son suficientes para influir, repito, en la política, en la moral, en lo social, en lo cultural, inclusive en lo espiritual o lo religioso, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa. Por eso debemos decir que por eso debemos tener cuidado con la música que oímos, aun sea de carácter cristiano. ¿Por qué? Bueno, desgraciadamente el cristianismo ha adoptado los mismos ritmos cadenciosos de la música mundana para, según ellos, adorar a Dios y de paso atraer y entretener a las masas. Entonces, pastores que dicen, bueno, pero es que los jóvenes son la base de nuestra iglesia y si queremos tener jóvenes en la iglesia, entonces de alguna manera u otra tenemos que permitir esta música. ¿Quiénes mandan en la iglesia? ¿Usted, los jóvenes o Dios? ¿Cómo se determina la política de una iglesia? ¿Por preferencias? ¿Por lo que yo considero debe hacerse? ¿O porque Dios nos dice lo que debe hacerse? ¿Cómo es que manejamos las cosas en nuestra iglesia? Oiga, decía el apóstol Pablo que si yo procuro agradar a los hombres, entonces no voy a poder agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo mencionaba en ningún texto. En el libro de Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién sirvo yo? ¿A Dios o a los jóvenes? Se supone que nosotros no debemos ser como ellos. Ellos deben ser como nosotros, cuando nosotros somos como Cristo. Entonces, nosotros somos los maestros, ¿no es cierto? Los educadores, los formadores, somos nosotros, conforme a la palabra de Dios, los que debemos inducirlos a, no ellos, a nosotros. Y las iglesias están así, llenas de grupos que se llaman a sí mismos cristianos y cantan y alaban a Dios, pero son una copia de grupos mundanos en su manera de vestir, en su manera de hablar. La música y los ritmos que usan son una copia del mundo. Es más, lo horroroso es que se han tomado canciones, por decirlo de alguna manera, mundanos, con letra mundana, y se les ha cambiado la letra y se les ha puesto música cristiana, o letra cristiana. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Dice, sí, y que Él no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Cuidado. El propósito de la música. Bueno, quizás lo que primero que debemos saber es que todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Y la música no es la excepción. Ella se originó en la mente y en el corazón de Dios con un fin: alabar, honrar y glorificar su nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses? Yo sé que usted sabe lo que dice. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra todo quiere decir sin excepción. Entonces, todo, sin excepción, fue creado por y para Dios, y la música no es la excepción. En Segunda de Crónicas, el cronista nos dice, en el capítulo 7, en el versículo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6.
Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová por su misericordia. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Está diciendo que la música fue creada y establecida para alabar a Dios. Y está diciendo con los instrumentos de música, ¿de quién dice? De Jehová. Como efecto directo de alabar a Dios, porque usted está pensando, pero no se regocija con la música, no puede uno regocijarse. Bueno, como efecto directo de alabar a Dios por medio de la música, el ser humano se puede ver beneficiado. Como antes hemos dicho, de manera cognitiva, qué sé yo. Pero al analizar las Sagradas Escrituras, yo encuentro que las personas que alababan a Dios con todo el alma y con todo el corazón eran más felices. Eran personas más seguras. Eran personas más confiadas. Eran personas más motivadas. Aguantaban más las circunstancias adversas y difíciles. Claro, acabamos de decir y lo vamos a repetir, puede influir de muchas maneras en nuestra vida. El usar la música para alabar a Dios puede influir, por supuesto, de muchas maneras en nuestra vida. Sin embargo, el hombre ha usado la música para desinhibir su naturaleza, para darle rienda suelta a sus sentimientos y emociones, para sentir, para lucrar y manipular a las masas, no para alabar a Dios. Quizás por eso ha dividido la música en diferentes géneros. Por ejemplo, se habla de la música clásica, se habla de la música popular, se habla de la música sacra, de la música vernácula, etc. Y el hombre, quizás en su afán de usar estos medios en su beneficio, ha dividido la música en diferentes géneros. Ha creado música con fines comerciales, que el único fin es promover la fama, el dinero y el prestigio, pero bajo ninguna circunstancia es honrar a Dios. Desgraciadamente estos conceptos se han infiltrado en la iglesia y hoy se está produciendo música comercial que ni siquiera menciona a Dios, que habla de experiencias vividas de los seres humanos, que no está basada en textos o principios bíblicos. Está diseñada nada más para ganar premios Grammy cristianos o los premios ARPA, ¿verdad? Para ganar prestigio y mucho dinero. En la radioemisora se programa música cristiana porque los dueños de esa música pagan para que sea programada, no porque sea buena y se hace popular porque la ponen todos los días y muchas veces porque alguien está pagando para que lo hagan. Puede ser que no tengamos el control sobre la producción y programación de la música secular. Cada quien, dicen que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Escuchar, y a veces es mejor no escuchar, no saber, pero escuchar los temas que suenan en la radio es deprimente. No en vano la sociedad se encuentra en la situación moral en que se encuentra si escuchamos los temas de música que se están programando en las radioemisoras. Y por otro lado, los cristianos están programando la misma música con diferente letra. Y las consecuencias son las mismas. No tenemos control sobre la música secular, pero sí tenemos control, poder y autoridad para decidir qué tipo de música vamos a usar o programar
en nuestras iglesias. Yo lo recuerdo, hubo una época hace muchísimos años donde los encargados de la música eran pastores, mínimo eran teólogos o profesores de un instituto, de un seminario, personas conocedores de la verdad, de la palabra de Dios. Hoy cualquiera con un poquito de carisma puede pasar al frente a presidir el ministerio de música. Música concebida para alabar a Dios y adorar a Dios, no para agradar y atraer a las masas. Tenemos el poder, tenemos la autoridad y debemos usar de esa autoridad. Yo recuerdo, teníamos como 4 personas que nos gustaba cantar y había una conferencia de misiones y fuimos a cantar, ¿verdad? Y habíamos hablado con el pastor del Ministerio de la Música y él dijo, bueno, yo los programo, pero con una condición: lleguen temprano. Y llegamos temprano, hermano, aquí estamos. Y dice, vamos atrás. Ahora sí canten, quiero escucharlos. ¿Qué es lo que van a cantar? Y dependiendo de lo que ustedes vayan a cantar, podrán cantar, y si no, no. Recordamos que en esa conferencia llegó un pastor con jóvenes, con baterías. Yo no tengo nada en contra de estos instrumentos, y guitarras eléctricas, bajos y no sé qué más. Y dijeron, aquí estamos, venimos a cantar. Y él les dijo, no, porque ustedes no nos hablaron con anticipación, ya vamos a empezar el culto y no los hemos oído ni escuchado, de manera que... Pero lo lamento. Ay, hermano, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Necesitamos música que no enardezca la carne, los sentimientos y las emociones, sino más bien que edifiquen el alma y el espíritu, que nos motiven a buscar un cambio de vida en nosotros, por causa de la santidad de Dios, no a seguir siendo iguales. Hoy no hay diferencia en muchas iglesias entre la música que se toca en una disco, en un bar o en iglesia. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:19 cómo debe ser la música que se programe en nuestras iglesias. Dice la música que usemos para alabar a Dios. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dice que nosotros podemos usar los salmos. Los salmos eran un canto particular y no necesariamente se está refiriendo al libro de los salmos, aunque este era el libro de cantos del pueblo judío. Estos se pueden hacer declamados, instrumentales, acompañados con instrumentos, etcétera, ¿verdad? Dice, oiga, y no son muy bonitos. Si usted escucha un salmo como lo cantan los judíos, tal vez no son muy gratos al oído de muchos, pero la palabra de Dios dice que los podemos cantar, pero no los cantamos. Dice que podemos usar salmos o himnos y cánticos espirituales. No nos olvidemos por un momento estos conceptos y no nos enfrasquemos en una discusión sobre lo que son salmos y lo que son himnos hoy en día. Pero está diciendo, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice que sean cánticos espirituales, o bien sea que no enardezcan la carne, los sentimientos y las emociones, sino más bien que edifiquen el alma y el espíritu y nos induzcan a experimentar un cambio en nuestra vida, no a seguir siendo iguales. En primera instancia dice claramente que debe ser con cánticos espirituales. Esto quiere decir que sea con el corazón, no por razones equivocadas, que debe ser con toda el alma. A veces es triste estar en una iglesia y mejor no ver esas cosas. Yo no sé para qué están los diáconos en la iglesia, pero deberían estar para eso. Y estamos cantando, ¡cuán grande es Él! Un himno tan sublime. Y aquí está. Guarde el celular cuando entre a la iglesia. Si quiere jugar con el celular, pues quédese en su casa, perdón. Ahora dice, es que el pastor dijo que me quedara en mi casa. Venimos a alabar y glorificar a Dios. Apague el celular, guárdelo. Con todo respeto lo digo, pero es una verdad. Debería haber alguien con una pantalla al frente, una cámara que esté mirando a todos
las personas que vinieron a la iglesia, y al que esté en esa condición, que lo proyecten ahí, lo vea todo el mundo. Se metió como 6 chicles a la boca, yo no sé cómo hace para hablar o para cantar. Me imagino que cuando está con su novia, cuando está en el trabajo también. ¿Se da cuenta cómo influye la música? Con todo el corazón, con todo el alma, estamos concentrados en ese tiempo, con el Espíritu. En Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24, el Señor dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Reitera una verdad, que debemos adorar a Dios en el espíritu. Y está diciendo, es necesario que adoremos a Dios con el espíritu. O espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muy simple. Que la música que usemos para adorar y glorificar a Dios no debe enardecer la carne, ni estimular los sentimientos y las emociones, cualquiera que ésta sea. Dice la palabra de Dios inclusive que debemos hacerlo con gracia, con el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Y a veces gracias a los ritmos y a la música en sí, ni siquiera estamos poniendo atención a la letra. Dice el apóstol Pablo así, 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debemos cantar o alabar a Dios con el entendimiento, conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo, decentemente y en orden. Dice el apóstol Pablo aquí mismo en 1 Corintios 14, 26, que hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y probablemente por salmos se está refiriendo a los cantos mencionados en Efesios 5, en el versículo 19. Aquí en 1 Corintios 14, 40 dice, pero hágase todo, como dice, decentemente con orden. Si la música es estruendosa, porque no la amplifican, le suben el volumen, que es otra cosa muy diferente. Si es estruendosa y enardece la carne, apague y vámonos. Porque así no es la música que la palabra de Dios dice que debemos usar para alabar a Dios. Ella tiene una influencia, y esa influencia puede ser negativa. En el Salmo 147, en el versículo 1, el salmista dice: alabad allá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa es la alabanza. No tiene por qué ser estruendosa. Es definitivo. Tenemos que tener cuidado con la música que programamos en nuestras iglesias, con las letras, con los ritmos, con las notas. En términos generales puede influir en nuestras vidas, sobre todo entre los más vulnerables, los niños y los jóvenes, y a través de ellos a toda la iglesia. Que dice Cantares 2.15 que debemos tener cuidados con las zorras pequeñas, se metieron, son pequeñitas, inofensivas, pero una vez que entran a nuestro sembradío, dominan. ¿Por qué? Porque la música promueve el aprendizaje, estimula el desarrollo del cerebro, promueve una buena salud, puede ayudarnos a controlar nuestras emociones, puede inducir cambios en la cultura y la sociedad. Aunque haya sido creada para adorar a Dios, a diferencia de la música secular, que es capaz de alcanzar estragos. El mayor problema que la música está causando en nuestras iglesias es la irrelevancia bíblica. Porque se le da tanta importancia a esos ritmos. 1 hora, hora y media, con ese tipo de música. Tum, 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 tum. Y sí, tum, 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 será. Si el énfasis es la música,
la palabra de Dios pasa a un segundo plano. Y la relevancia del mensaje se pierde. Y el mensaje no tiene contenido porque debe ser en 10 o 20 minutos. Hermanos, me dirijo a los siervos y pastores. No tenemos control sobre la música secular, pero sí debemos tener control sobre la música que se programa en nuestras iglesias. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.